Pero me da gusto que esta noche esté aquí, justamente en la nota dura, Alberto Capella, comisionado estatal de seguridad de Morelos, para que nos platique cómo le fue. Gracias, comisionado, por estar esta noche por acá. Encantado de estar aquí. ¿Cómo le va? Pues bien. ¿Qué tal estos días? Bien, terminó el día de hoy. Sí. Yo lo que te puedo decir ahorita es que es algo con una visión y con un sentimiento de que pues hay esperanza, hay posibilidades de que las condiciones cambien. Hay esperanza. No es poca cosa que lo digas. No. No es poca cosa que lo digas tú. No, es complicado porque, mira, mientras no logremos entender que este tema requiere una corresponsabilidad de todos, mientras los partidos políticos no entiendan que la seguridad pública no es una moneda de cambio ni es una bandera que hay que enarbolar, las condiciones van a seguir siendo bastante complicadas y las instituciones que están en el frente de batalla seguirán siendo vapuleadas, vulneradas y finalmente pues nosotros somos como una presa de contención. ¿Por qué organizas este foro? ¿Qué día dices, híjole, o sea, tengo que organizar, tengo que escuchar, tengo que juntar estas voces, autoridades, especialistas? Urge. Tengo una historia un poquito diferente al jefe policíaco ortodoxo, ¿no? Yo no soy policía de carrera, soy abogado corporativo y empresario en Baja California, que por circunstancias de hace muchísimos años y por estar exigiendo este tema, fui presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Entonces, afortunadamente no he perdido la sensibilidad ciudadana en el tema. Y no me gusta matizar por esa absurda institucionalidad, ¿no?, de cuidar las formas, sino hay que decir las cosas como son. Afortunadamente tengo un jefe que me ayuda, que nos impulsa, que es muy respetuoso de los posicionamientos, que es el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y eso me ha permitido pues finalmente plantear lo que veo, cómo veo las cosas. En el mes de noviembre, una institución bancaria muy importante tuvo su reunión de consejeros empresariales, 1,200 consejeros empresariales. Yo estuve sorprendido, evidentemente son de todas las entidades federativas, estoy sorprendido de que de cualquier lugar en donde me paraba después de mi plática a dialogar con alguien, había preocupación. Cuando me preguntaron qué hacemos nosotros, le dije, bueno, pues yo creo que pues ponerse las pilas, ¿no? Y tratar de sumarse, entenderle el fenómeno y tratar de impulsar un cambio en la política que estamos teniendo en nuestro país. Entonces dijeron, pues vamos buscando, y dos organizaciones empresariales, que es el grupo de los 19 en Morelos, ajá, y otro grupo que es la Asociación de Empresarios de Baja California, que es el grupo más importante en términos de las personalidades que participan ahí, nos dijeron, bueno, pues vamos entrándole al tema, auspiciamos esta posibilidad, lo impulsamos. Yo coordiné el foro prácticamente. ¿Organizaste las mesas? Agarré y le hablé a todas las personas que conozco, a las que yo admiro muchísimo, desde el activismo social, como es Mariela Morelas, la señora Isabel Miranda de Wallace, Orlando Camacho, Francisco Rivas. Hubo de todas las voces. Y luego me fui por el lado académico, ¿no? Entonces pues me encontré a Juan Salgado Ibarra. Busqué evidentemente funcionarios públicos en activo para que nos dieran la perspectiva. Entonces estuvo mi querido Carlos Amarripa de Guanajuato, el secretario de Seguridad Pública Álvaro Cabeza de Vaca de Guanajuato, el procurador del Estado de México, Alejandro Gómez, un ex procurador en Baja California, Rommel Moreno, que ahorita es una pieza clave en la implementación del nuevo sistema de justicia penal en la PGR, que tiene una visión muy clara de lo que esté sucediendo, y personalidades que, bueno, pues se han aventado una cantidad de batallas verdaderamente impresionantes por este país. Patricio Patiño, ex subsecretario de Seguridad Pública, en dos áreas muy importantes, de aquella Secretaría de Genaro García Luna. Ramón Pequeño, un ¿también? Personaje de 27 años de carrera, con una formación en las áreas de inteligencia y de análisis delincuencial, con muchas medallas en términos de detenciones importantes, Edgardo Flores Campbell, y Juan Marcos Gutiérrez, que fue subsecretario de Gobernación. No, ¿cuántas voces? Y vaya, tal vez lo interesante, ¿por qué? Porque cuando vemos foros de seguridad, pues la mayoría se centra en especialistas, por ejemplo. Sí. Se centra en voces del gobierno, cuando son los consejos de seguridad, pero pocas veces los vemos así. Les planteaste una pregunta. Así es. Les planteaste una pregunta y fue,
Vamos a responder esta pregunta y de ahí platicamos. ¿Qué pregunta les dijiste a los ponentes? El tema es que en tantos años andando en este ambiente vas a N cantidad de foros. Y cuando no hablas de la prevención del delito, hablas del nuevo sistema de justicia penal. Cuando no es eso, hablas del sistema penitenciario. Cuando no es de eso, hablas de la transformación de las policías, de la procuración de justicia. Y les dije, ya. Basta. O sea, discutimos por años piececitas de un enorme rompecabezas que es la seguridad que todos los mexicanos se merecen. Entonces, pues les voy a hacer una pregunta. Si fueras presidente de México, tú que tienes tantos años de experiencia en el tema, en el ámbito que sea, ¿cómo resolverías el problema de inseguridad y violencia que tiene el país? Así. Nada más. Entonces, bueno, pues es una pregunta muy retadora, ¿no? Alguno dijo, es el reto Capella, ¿no? A ver, ¿cómo? Entonces, hubo unas respuestas. Ernesto López Portillo se aventó una respuesta espectacular. ¿Qué dijo? Guerrero ¿Qué también. dijo Ernesto López Portillo agarró y dijo, bueno, dice, yo agarraría y le diría, señor, usted tiene que hacer una reflexión en 3 etapas, ¿no? Y empieza a describir él prácticamente las reflexiones que el presidente debería hacerse en determinado momento. Jorge Tello Peón hizo un análisis muy concreto. Él, siendo ex subsecretario y exdirector del CISEN, donde también Guillermo Valdés participó en la misma mesa, también exdirector del CISEN, hizo un planteamiento que me encantó. Dijo, el presidente de la República, y el que viene, deben de entender que solos no pueden. Y esa visión lamentable que hemos tenido en el país, porque platicó algunas anécdotas en la sobremesa, donde decía, es que yo voy y le digo en una reunión de gabinete donde está el presidente de la República, necesito que hagas esto. Y el subordinado, que es el secretario de Seguridad o el responsable de un área importante de seguridad, sí, señor presidente, el famoso, ¿qué horas son las que usted ordene, señor presidente? Claro. Entonces, el decirle sí y al salir le dice, oye, eso que te pidió el presidente es imposible, pues ahora tendrá que ser posible porque me lo pidió el presidente. Ya esa etapa ya no puede existir. Y esa omnipotencia mental y de poder de los presidentes de la República no debe ser tal, menos ya en un tema en donde todos los días en México 70 personas son asesinadas, todos los días. Hoy, durante el foro, 70 personas, hoy nos falta media hora, 70 personas van a asesinar, las mismas que en promedio fueron asesinadas el día de ayer. Entonces, es un tema muy importante, hubo una comunión de ideas. Fue verdaderamente motivante e inspirador que el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, llegara a la inauguración, lo invité, empezó a escuchar, decidió quedarse a todas las mesas a escuchar, tomó nota. Es un hombre de Estado con una preparación no solamente académica, sino en la función pública desde las áreas de procuración de justicia, ahora en las áreas preventivas, en el principal nivel. Entonces es un personaje con mucha riqueza. Patricia Bugarín, la maestra Patricia Bugarín, que es la Coordinadora Nacional Antisecuestros, clausuró el evento el día de hoy. Estuvieron algunos legisladores y Patricia Bugarín con una contundencia también, porque es una mujer de muchos años trabajando en el tema y con mucha emoción, mucho sentimiento, decía, mientras se sigue discutiendo en el Congreso las reformas, nos siguen matando compañeros. Claro. Que no tienen las más mínimas condiciones y luego cómo ayudamos a la viuda, ¿no? Entonces, el año pasado, fíjate, fue el año en que más elementos de policía, particularmente, de policías investigadores y de militares fueron asesinados en México. A ver, Alberto Capella, y después de escucharlos, no, después de escucharlos, después de estar atento, tú también como Renato Sales, supongo, apuntando, guardando información, guardando datos, ideas, supongo que tenías una idea y una respuesta antes del foro y tienes una después del foro, con distintas ideas que vas agarrando por ahí. ¿Cómo es esta última respuesta? Hoy a las 11:15 de la noche, ¿con qué te quedas? ¿Cómo responde Alberto Capella, alguien que también durante muchísimos años ha estado en la primera línea, ha estado en estrategia, ha estado en administración, en todos los puestos de seguridad? ¿Qué haría si fuera presidente? Mira, me encantaron casi todas las ponencias, fueron muy sustanciales, en términos de prevención del delito, el planteamiento de Eunice Rendón, fue de mucho fondo. Hubo una que nos impactó, porque comentaba yo que pues, los que estamos en esto terminamos teniendo una ceguera de taller también, que es natural, ¿no? Estás concentrado en el desarrollo policial, en la dignificación de los policías, en cómo combatir a la delincuencia, preocupado por el nuevo sistema de justicia penal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llega un paisano mío,
que admiro y aprecio mucho, ex subsecretario de Gobernación, magistrado en este momento, Juan Marcos Gutiérrez. Dice Juan Marcos: yo vengo a decirles algo que a lo mejor no les va a gustar, pero ahí les va el planteamiento. El problema es un problema de lana. El problema es un tema de presupuesto. Y ahí les va. Y agarra y hace una descripción de todo el tema de impuestos en nuestro país y se va sobre el tema del impuesto predial. Dice: no puede ser posible que en México el promedio sea de 0.25% contra el 4.43% que tienen países de primer mundo en relación al PIB, ¿no? No puede ser posible. Entonces, eso genera un impacto en la imposibilidad de pagarle bien a los policías, de dignificar su función. Claro. Entonces, estamos viviendo una mentira en el país. Entonces, ¿qué hacemos? Le tocamos al gobierno federal, le decimos: oye, papá, pues échame la mano, ¿no? Pues préstame una lana, no puedo porque pues aquí el municipio está quebrado, ¿no? Y oye, pues aumenta el predial. No, es impopular. Entonces, hizo un planteamiento muy retador que considero yo ya le dio la integralidad a la parte de la estrategia que a lo mejor pues, no contábamos. O sea, este tema no únicamente tiene que ver con el desarrollo social, con crear instituciones más sólidas de seguridad pública, de procuración de justicia, sino con un cambio también cultural de que en México verdaderamente paguemos las cosas con el precio que tienen y que le pongamos reglas al juego para que esa inversión y ese pago que hacen los ciudadanos sea con la mayor transparencia posible, sea evaluable y tenga un impacto en la calidad de vida de ellos. Eso es lo que tenemos que hacer también. Hubo una conferencia magistral por un colega tuyo que se llama Ervin Hoyos, colombiano, claro, que nos trajo una visión y un análisis de lo que fue el Plan Colombia. Ok. Pero él, sin saber lo que está pasando políticamente en México, habló de las amnistías que se dieron allá, habló de... Esta palabra que ha tomado fuerza sí, en los últimos meses. Sí. No, y la verdad es que la crítica y la visión que tiene él, pues impactó muchísimo. Habló de los riesgos, evidentemente, y los errores que se cometieron cuando se dio ese esquema del Plan Colombia, que para mí era muy importante escucharlo, porque yo tengo la perspectiva de que para resolver el problema grave que tenemos ahorita hay que hacer un Plan México. O sea, tenemos que crear una política de Estado. La diferencia entre una política de gobierno y una política de Estado es que la de Estado trasciende los periodos gubernamentales. En la seguridad pública, no sé si esto te parezca novedoso o lo hayas escuchado en alguna ocasión en alguna parte del mundo, ¿no? Sí. Pero de repente tienes una Secretaría de Seguridad Pública Federal que la fortaleces, le das toda la vida y por haber en 6 años, y con el cambio de gobierno, pues como caía gordo el titular anterior, entonces la desapareces y ahora ubicas esa institución en la política interna o en la institución que maneja la política interna del país. Una historia conocida. Entonces, y luego dices: no, es que ahora el tema es que hay mucha corrupción en la Policía Federal, entonces hay que crear una gendarmería, ¿no? Entonces agarras y dices: bueno, la gendarmería, ¿no? Y creas y te avientas años discutiendo el tema, años preparando personas, y de repente dices: oye, me quedé corto, no me alcanzó el billete, y la verdad es que los 40,000 que iba a formar, pues nada más son 5,000. Entonces, sí, son políticas que quedan truncadas. Y si eso hablas del papá de los gobiernos, que es el federal, ¿qué no estará sucediendo en los gobiernos locales? Sí. Entonces, esto es una verdadera tragedia. Yo considero, para mí, 2 cosas importantes. Hay que arrancarle la bandera a los cuestiones político-partidistas, el tema de la seguridad pública. Hay que entregársela a los conocedores del tema, con el apoyo de la ciudadanía, crear un plan verdaderamente real. Un plan México. Que sea una política, un plan México, que sea una política de Estado, que trascienda periodos gubernamentales, porque aquel, ahorita que estamos en la conquista, ¿no? Cuando quiere andar uno de novio, empieza con la conquista, ¿no? Entonces agarras y prometes y dices muchas cosas. Yo lo que quiero decirle a los ciudadanos es que no se confundan ni se dejen engañar. El tema de la violencia no se va a resolver en los siguientes 6 años. Es una mentira. No es posible. Ha permeado tanto este cáncer que tiene tantos matices que no es posible resolverlo en 6 años. No es posible transformar instituciones con lo deterioradas que están en 6 años. Entonces lo que tenemos que hacer es, entre más rápido empecemos, pues más corto se nos va a hacer el periodo en el que algún día digamos: ¿te acuerdas aquel tiempo en donde odiábamos a los policías porque eran ignorantes? A inicios de siglo, porque así hablaremos. A inicios de siglo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante esa visión,
Y algo que yo pido respetuosamente, como funcionario público y como ciudadano, que dijo Jorge Tello Peón, tiene que haber una humildad de quien encabece el gobierno federal. Decir, hay que jalar todo lo que sea posible para crear los acuerdos y los consensos que sean necesarios y lograr ese objetivo. Y plantearme metas de corto plazo, que yo creo que están dentro de las instituciones de corto plazo, de mediano plazo, que también están en las instituciones, pero principalmente en el desarrollo y en la creación de oportunidades para la sociedad, y de largo plazo. Aunque no nos gusten. Porque es cierto, o sea, cuando la gente le planteas, a ver, esto es un tema para que se va a resolver en 50 años. Y vamos a llegar a 50 años así, pero les prometo que si seguimos el A, el B y el C, llegamos en 50 años. Así es. Y no vende. Políticamente dicen, no, pues no, yo quiero que lo resuelvas en el sexenio. ¿Qué compromisos se llevaron? ¿Qué compromisos trascienden de este foro? Mira, surgen varias ideas. La primera es el primer compromiso que tenemos con los panelistas y con los organizadores del evento, que son empresarios, es vamos a hacer las memorias del evento, vamos a consensar cada una de las ponencias para encontrar las coincidencias, crear puntos específicos y decirle en un evento a los candidatos a la presidencia de la República, aquí tienes décadas, muchas décadas de experiencia de funcionarios, exfuncionarios públicos, académicos, activistas sociales, especialistas en el tema de la seguridad pública. Policías, aquí tienes. Esto es lo que piensan y esto es lo que consideran en sus coincidencias que se debe de hacer. Estos son los matices que le da a cada quien, pero esto es lo que se debe de hacer. Ese es un primer compromiso que se estableció, pero surgió una idea. Imagínate que se logre crear un consejo consultivo con estas personalidades y a lo mejor otras que no pudieron participar. Que sea una política de Estado, que trascienda a colores partidistas, que trascienda a gobiernos, que esté ahí. Seguramente tú lo leíste, ¿no? Porque estás muy joven, pero en los años 80, con las crisis económicas, presupuestales, pues se creó un consejo de economistas, ¿no? O sea, entonces, aquí hay que crear un consejo de especialistas en el tema de seguridad pública. Y imagínate que ellos agarran y digan, esta es la política de Estado que requiere México. Señor presidente, esto es. Congreso del Estado, esto es. Poder Judicial, oye, pues por acá, esto es. Vamos empezando por esto. Sociedad, por aquí. No somos políticos, somos técnicos. Y para que esto funcione hay que hacer esto y esto y esto. Entonces, hay esa posibilidad y ojalá lo logremos consensar. Pero por lo pronto, las memorias a los candidatos. Para nosotros era fundamental contar contigo esta noche, José Alberto Capella, porque me parece que es, ojalá, no había visto nunca este esfuerzo de tantas voces, este esfuerzo con voces críticas a las propias policías, con voces críticas al propio Renato Sales, a Renato Sales contestándole esas voces, pero con un tema de decir, bueno, pues estamos trabajando juntos y tenemos que trabajar juntos. Entonces, para nosotros era muy importante que estuvieras esta noche y no soltamos el tema. Sabemos que contigo hay mucho de qué hablar como comisionado estatal de seguridad de Morelos, pero hoy queríamos dedicarlo específicamente a esto. Te agradecemos. Les agradezco mucho el espacio. ¿Dónde podemos seguir? ¿Dónde podemos tener como ciudadanos acceso a este foro? Bueno, vamos a subir en las próximas horas o días, espero muy cortos, cada una de las ponencias ya en video, y en los próximos 15 días vamos a crear la memoria. Va a salir un libro del tema, pero vamos a hacer un evento también con estos especialistas y con periodistas renombrados para que también den su opinión respecto a ello. Pues el jueves estará por acá Mariana Morera, el próximo martes estará por acá Ernesto López Portillo. Nosotros, independientemente del foro, le vamos a dar seguimiento para hablar justamente de esto. José Alberto Capella, gracias por estar. Muchísimas gracias. 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 Vamos a una pausa, regresamos.